sí hay preocupación en la comunidad, especialmente la ecuatoriana y la esmeraldeña, ya que en días anteriores se ha reportado un caso de viruela del mono acá en nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas. Pero hay que decirle a la comunidad de que debemos mantener la calma, estar pendiente de la información de medios oficiales, en este caso el Ministerio de Salud Pública, que está llevando a cabalidad este caso que se ha presentado acá en nuestra ciudad de Esmeraldas. Ya se presentó varios días este caso, no significa que ya va evolucionando, aunque usted no está haciendo el seguimiento, pero de acuerdo a los conocimientos médicos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud desde el mes de julio declaró la alerta, la emergencia epidemiológica a nivel internacional, donde todos los países miembros tienen que haber activado sus planes de contingencia para la vigilancia epidemiológica de esta patología, y el Ecuador no es la excepción. Sabemos que el ministerio desde meses anteriores mandó la alerta epidemiológica con sus planes de contingencia que se están desarrollando una vez ya presentados los casos acá. Eso significa que el personal de salud en la actualidad está recibiendo sus capacitaciones correspondientes, sus medios de comunicación para tener una notificación eficiente de estos casos. En el caso de Esmeraldas, creo que se ha actuado con mejor profesionalismo en el sentido de hacer los respectivos cercos epidemiológicos, sabiendo que la enfermedad como tal, la viruela del mono, difícil es detectar antes de la sintomatología, porque a veces los pacientes no refieren. Yo estuve en contacto con XY pacientes que posiblemente tenga la enfermedad, porque debo de aclarar, la transmisión de esta enfermedad es un contacto directo de piel a piel, en este caso de una persona infectada o un animal que tenga la enfermedad. Con una larga exposición va a producir la enfermedad en un periodo de 2 semanas, 3 semanas aproximadamente. Doctor, ha dicho usted un plan de contingencia, pero para que la gente nos entienda ahí, ¿cómo es y qué se hace aplicando ese plan de contingencia? Bueno, es básicamente establecer el flujo de atención cuando tenemos unos casos de estos. ¿Qué debemos hacer? Una vez notificado el procedimiento para determinar o confirmar el diagnóstico, la toma de muestra, el traslado de la muestra y dónde se hace el diagnóstico. Efectivamente, todavía seguimos siendo centralizados porque de acuerdo al flujo de trabajo de toma de muestras se envía a Quito, Guayaquil, en el INSMI para determinar o confirmar el diagnóstico, ¿no? El caso de Esmeraldas está confirmado. El caso de Esmeraldas se ha hecho la toma correspondiente y está confirmado efectivamente. Ya, hablamos de uno, pero que esto se puede multiplicar para fácilmente. Nosotros hablar un caso de Esmeralda donde no ha habido una patología, eso se convierte para nosotros una epidemia y se debe tratar como tal en los criterios técnicos ya adecuados, y presumimos que de acuerdo a la relación que tenga el paciente, el primer caso, vamos a tener algunas novedades durante estas 2 semanas o 3 semanas. Ese es Es tipo decir, que vamos a tener posiblemente más casos. Más contagios. Exactamente. Ahora, ¿el contagio es muy rápido, doctor? Bueno, el contagio en realidad debe haber una larga exposición con un contacto, puede ser con las vesículas, con las costras, o en la primera fase que el virus se transmite se elimina por las gotitas de flux, o cuando nosotros hablamos, la vía respiratoria. De ahí pasa un periodo de incubación que llamamos nosotros después de haber tenido el contacto. Si en caso se da la enfermedad, se desarrolla para que den síntomas unos 15 días o máximo 21 días, que es el periodo de incubación para que den los síntomas. En este caso, por eso refería que vamos a ver alguna novedad durante estas 2 semanas. En este caso, el entorno familiar sería el más afectado. Ese es el primer contacto, ¿no? Siempre el paciente va a estar rodeado de la familia, de los amigos, y son los primeros contactos que debemos estar vigilantes y hacer el cerco epidemiológico.
Doctor, el caso de este paciente aquí, ¿todo cuándo se estima o cuáles son los días más críticos y cuándo se estima ya estaría listo para que le den de alta o cuándo ya podría hacer sus actividades de manera normal? Bueno, de acuerdo a los estudios, a los comentarios científicos, la enfermedad es autolimitada, puede llegar de 2 a 4 semanas y se resuelve el caso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso, si es vesicular o si están las costras, una vez que sea subsanado, que ya no exista más las costras o las úlceras o las heridas, para que la gente me entienda, deja de ser infectante, porque hasta el último día, si hay costra, el paciente sigue siendo infectante que puede contagiar a los demás. Pero se presume más o menos un periodo de 2 a 4 semanas, es decir, un mes con la sintomatología. En caso de un servidor público o privado, un hombre, una persona que tiene su trabajo, ¿es descanso médico obligatorio? Aislamiento obligatorio, domicilio y respectivamente dentro del domicilio también con el aislamiento correspondiente. Doctor, Y el uso adecuado de las prendas de bioseguridad. se presentó un caso de un niño a nivel nacional. Como que no tiene mucha lógica, decía, en el entorno familiar no hay dónde y cómo apareció. Bueno, la enfermedad como tal, ¿por qué se nos parece sorprendente en el sentido Sí, de la parte exactamente. inmunológica que el niño está siendo inmunizado por la vacuna de la viruela? Porque puede haber una inmunidad cruzada y eso está demostrado científicamente que al ser nosotros inoculados con la vacuna de la varicela va a disminuir los estragos y la producción de la enfermedad de la viruela del mono. En el caso del niño se presume por lo que el niño está potencialmente inmunizado y presenta en estos casos sin tener contacto, debe haber el virus como tal, vive aproximadamente, y esta es la diferencia que tenemos con lo del COVID, puede vivir en una superficie 30 días, 45 días, dependiendo si no hay un material destructivo del Puede mismo, es vivir en el decir, ambiente. desinfectante. Exactamente. Esa es la diferencia de que el virus puede, en una persona que tenga el virus o un animal, porque acordemos que esto es una zoonosis, ¿sí? Es decir, es una enfermedad del animal que pasa al hombre ahora con esta característica. Entonces puede ser uno de los factores, por ejemplo, cómo se contagió este niño, ¿no? Por contacto puede ser con animal, con algún objeto que haya sido contaminado de este virus y haya llegado a producir la enfermedad. Todo eso puede pasar y por eso que llamamos a la comunidad que debe de estar con mucha precaución con las medidas de bioseguridad que se implementaron anteriormente para el control de la enfermedad del COVID. Lo mismo ahora con mucho más refuerzo hacerlo con la viruela del mono. También vale aclarar que la mortalidad sigue siendo baja por debajo del 5%, que eso no nos debe de crear pánico en la información. Por eso decía, hay que recibir la información de fuentes oficiales para la orientación en el diagnóstico, en el tratamiento y más que todo en la parte de prevención. Doctor, ahora bien, el caso del COVID, de la pandemia, según los anuncios que hay a nivel mundial, esto estaría a punto de ya prácticamente o está controlado. Bueno, hubo unos anuncios por parte de la Organización Mundial de la Salud en días anteriores donde, de acuerdo a los análisis, van posiblemente a declarar ya un control definitivo de la pandemia. Esperemos que de acuerdo a los reportes, porque está por debajo del 1%, que se siga manteniendo y poder llegar a anunciar no la terminación de la pandemia, sino el control de la pandemia, porque como especialistas hemos identificado que en este caso el virus vino para quedarse de ese tipo de características, ya por la capacidad inmunológica de la humanidad que se está creando, puede ser de que la sintomatología no es tan agresiva como la que tuvimos al inicio. Eso es importante para que la comunidad siga creando la conciencia que es importante tener un buen sistema inmunológico para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Ahora bien, para eso existen las vacunas y el gobierno nacional las da gratis. Mire, en todo caso, en las dos primeras dosis, pienso que casi se ha llegado al 100%.
pero la primera de refuerzo creo que un 50% y la segunda de refuerzo muy bajísima. Ahí no le vamos a echar de culpa a nadie, sino pues esto pasa por lo personal. Insistimos a la comunidad, esto es ciencia y la ciencia se demuestra con hechos. Es importante que la comunidad conozca que es muy fundamental activar nuestro sistema inmunológico en cuanto al COVID. Casi ya tenemos ganada, podemos decir, la batalla contra este enemigo invisible, y es importante que la gente tome conciencia de la decisión de ir a colocarse los refuerzos. Estamos de acuerdo porque en el Ecuador como tal se demostró que esta eficiencia en la inmunidad, en la colocación de vacuna, nos ha llevado a evitar muchas muertes a nivel de país. Por eso es importante insistir que la gente acuda a ponerse su tercer refuerzo, primer refuerzo o segundo refuerzo, es decir, tercera o cuarta dosis, para que mejore su sistema inmunológico y mantener a la baja y a la desaparición de este virus que nos ocasionó mucho daño en estos últimos 3 años. Ahora, ya hablando del tema de clasista prácticamente, están esperando que ocurran los días, los 90 días, para que se empiece a aplicar la ley que se aprobó en favor de la salud. Bueno, la ley ya entró en vigencia, pero no se la aplica porque falta que se cumpla en caso de la transitoria de hacer el reglamento, que son 180 días, donde estamos trabajando a través de un comité técnico nacional y los aportes que estamos generando los colegios de médicos a nivel de provincia, dando sugerencias para que se estructure adecuadamente este reglamento y que empate con todos los articulados de esta ley de carácter especial, que es la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. De ahí es que estamos nosotros visitando a cada uno de los distritos, a los colegas, conversando y que den sus aportes. Aunque le cuento que en el caso de Esmeraldas hemos socializado, la gente reacciona en el momento, pero lo que pasa es siempre que no le damos la importancia a la ley como tal, sabiendo que es una herramienta muy importante y fundamental que nos ampara para poder hacer cualquier tipo de exigencia dentro de la parte laboral del Servicio Público de Salud. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias y por darme la oportunidad, y a la comunidad, por favor, incrementar nuestras medidas de bioseguridad, nuestro lavado de mano correcto por más de 40 segundos que haga espuma. Es importante la utilización de la mascarilla en espacios cerrados, es importante el distanciamiento social, no tener el contacto de piel a piel, y si tenemos animales hay que cuidarlos, protegerlos, porque acuérdense que el virus de la viruela símica también le puede llegar a los animales y ese ser un medio de contagio. Entonces es importante tener en cuenta todas estas medidas de prevención para evitar el contagio de esta enfermedad de viruela del mono.